Este no es un audiolibro de consuelo pasivo. Estas palabras no son para quienes viven en la comodidad de la calma, sino para quienes sienten el peso de la bota sobre su cuello, el frío de la censura en su voz o la incertidumbre del mañana en un país que parece desmoronarse. Si hoy vives bajo la sombra de la represión, si el miedo a la guerra ha robado tu sueño, o si la dictadura del caos intenta convencerte de que estás derrotado, detente. Escucha bien, tu libertad no es un permiso otorgado por los hombres, es una herencia sellada por lo eterno. A lo largo de los siglos, los imperios más feroces han caído, los tiranos más crueles se han convertido en polvo y los muros más altos han colapsado ante la verdad. En estas páginas sonoras, vamos a desenterrar las armas espirituales que los profetas y salmistas usaron en sus horas más oscuras. Vamos a convertir el miedo en vigilancia y la ansiedad en una fortaleza inexpugnable. No estamos aquí para ignorar la realidad de las cadenas, sino para recordarte que las cadenas no pueden atar un alma que sabe a quién pertenece. Usaremos el Salmo 46 como nuestro búnker, el Salmo 27 como nuestro escudo y la promesa de justicia divina como nuestra brújula. Prepárate. Porque aunque el mundo a tu alrededor tiemble, aunque los montes se traspasen al corazón del mar y aunque la voz del opresor grite con fuerza, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Tú eres parte de esa ciudad. Tú eres inquebrantable. El refugio en el caos. Cuando el mundo exterior se vuelve hostil, cuando las noticias son un bombardeo constante de amenazas y las calles de tu país dejan de sentirse seguras, el alma busca desesperadamente un lugar donde esconderse. Pero el refugio del que hablamos aquí no está hecho de hormigón ni de acero, es un santuario de conciencia y fe que ninguna fuerza terrenal puede sitiar. El Salmo 46 abre este bloque con una declaración que es un desafío directo a la tiranía del miedo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta no es una frase poética, es una estrategia de supervivencia. Significa que, mientras el caos intenta desbordarte, existe una frecuencia espiritual donde la paz permanece intacta. En contextos de represión o guerra, el primer objetivo del opresor es destruir tu paz interior, porque un pueblo asustado es un pueblo controlable. La ansiedad es la cadena invisible que te mantiene atado antes de que toquen tu puerta. Sin embargo, la alquimia espiritual nos enseña a construir el muro de fuego del que hablan los profetas. Construir tu refugio en el caos significa decidir que tu estabilidad no dependerá de lo que diga el dictador, ni de la fluctuación de la moneda, ni del movimiento de las tropas. Tu estabilidad nace de la certeza de que hay una autoridad superior que observa, que sostiene y que juzga. Como dice el salmista, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Invita al oyente a cerrar los ojos frente a la amenaza externa y abrirlos hacia la fortaleza interna. En países bajo dictadura, el acto más revolucionario es mantener la esperanza. Cuando el Estado intenta ser tu Dios, reconocer al verdadero Dios como tu refugio es el máximo acto de resistencia. Aquí aprendemos que el miedo es una información, pero no una sentencia. Puedes sentir el temblor de la tierra, pero no tienes por qué caer con ella. Estás aprendiendo a habitar en el abrigo del Altísimo, un espacio de soberanía espiritual donde eres libre, incluso si las leyes de los hombres dicen lo contrario. El caos es temporal, tu refugio es eterno. El segundo paso para construir nuestro refugio es el blindaje de la mente. En tiempos de represión o conflicto, la guerra no se libra solo en las fronteras o en las plazas, se libra, sobre todo, en la narrativa. El miedo se alimenta de la incertidumbre y de la desinformación, herramientas que el opresor utiliza para que te sientas pequeño y desamparado. El Salmo 91 nos entrega una imagen poderosa para este momento, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Fíjate bien, la protección no es una muralla física, es su verdad. La verdad es el escudo que detiene los dardos de la propaganda y los rumores que buscan paralizar tu corazón. En una dictadura o en medio de una crisis bélica, la ansiedad se dispara cuando permitimos que la voz del sistema sea la única que resuena en nuestra cabeza. Blindar la mente significa filtrar lo que consumes. Si el mundo grita escasez, el refugio recuerda,
el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el opresor grita, tengo el poder absoluto. El refugio responde con lo que dice Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esto nos enseña a practicar la soberanía informativa espiritual. No se trata de negar la realidad, sino de negarle a la realidad el poder de definir quién eres y cuánto vales. La ansiedad pierde su fuerza cuando dejas de mirar la magnitud del problema y empiezas a mirar la magnitud de tu protección. El miedo es una frecuencia. Si sintonizas con el cielo, el ruido de la tierra se vuelve insignificante. Aquí, el oyente es instruido para desconectarse del ciclo del pánico y conectarse con la palabra que es roca firme. Cuando tu mente está blindada por las promesas bíblicas, te vuelves inalcanzable para el terror psicológico. Has dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un observador desde la fortaleza de Dios. El sistema puede controlar tus movimientos, pero nunca podrá controlar una mente que se refugia en la verdad. La paz en la trinchera. Existe una diferencia abismal entre la paz que el mundo ofrece, que es simplemente la ausencia de conflicto, y la paz que Cristo prometió, una que sobrepasa todo entendimiento y que se activa, precisamente, cuando el conflicto es más feroz. Nos situamos en el momento en que el peligro ya no es un rumor lejano, sino una presencia física. Es aquí donde el Salmo 23 deja de ser una lectura de consuelo para convertirse en una declaración de guerra espiritual. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La trinchera es ese espacio estrecho donde tus opciones parecen agotarse y la presión externa es asfixiante. En países bajo represión, la trinchera puede ser tu propio hogar, una celda o una calle sitiada. El secreto de la supervivencia espiritual es entender que la presencia de Dios no te saca siempre del valle, sino que te hace invencible dentro de él. La ansiedad se nutre de la imaginación de un futuro catastrófico, pero la paz en la trinchera se nutre del Emmanuel, el Dios con nosotros, en el presente absoluto. Cuando el peligro está cerca, tu respiración debe rítmicamente repetir la promesa: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios no espera a que la guerra termine para bendecirte, Él establece un banquete de serenidad justo frente a quienes intentan destruirte. Has construido el santuario, has blindado tu mente y ahora has aprendido a mantener la calma bajo fuego. La verdadera victoria sobre una dictadura o una guerra comienza cuando el individuo deja de ser predecible para el miedo. Un hombre o una mujer que puede mantener la paz mientras todo se derrumba es una amenaza para cualquier sistema de opresión, porque su fuerza no proviene de nada que el sistema pueda quitarle. Has encontrado el búnker del alma, ahora estás listo para defender la verdad en medio de la mordaza. La verdad frente a la mordaza. En los sistemas de opresión, la primera víctima no es el cuerpo, sino la palabra. La mordaza no siempre es un pedazo de tela, a menudo es el miedo a las consecuencias, la autocensura y la propagación de la mentira oficial. La libertad de ser en la verdad. Jesús dejó una sentencia que es el terror de cualquier tiranía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En un país donde la historia se reescribe y los hechos se manipulan, aferrarse a la verdad, con mayúscula, es el acto de rebeldía más puro que existe. La mordaza intenta convencerte de que estás solo y de que tu percepción de la realidad es errónea. Es lo que los salmistas denunciaban cuando hablaban de aquellos que afilan su lengua como espada. Salmo 64:3. Mantener la verdad frente a la mordaza significa proteger tu santuario interior para que la mentira del opresor no se convierta en tu propia voz. No se trata solo de lo que dices hacia afuera, sino de lo que te dices a ti mismo en el silencio de tu mente. Si el Estado dice que la injusticia es necesaria, pero tu espíritu, guiado por la palabra, dice que es pecado, tu negativa a aceptar la mentira es donde comienza tu liberación. La soberanía sobre la verdad es un territorio infranqueable. Como dijo el apóstol Pablo desde una prisión, la palabra de Dios no está presa. 2 Timoteo 2:9. Puedes estar rodeado de muros, puedes vivir en un país bajo vigilancia, pero si tu mente permanece alineada con los principios eternos de justicia y amor, el opresor ya ha perdido. La mordaza solo funciona si logra que tú también mientas.
Al rescatar la verdad, rescatas tu humanidad. Aquí aprendemos que la integridad es el único tesoro que ningún dictador puede confiscar. El coraje del testigo no nace de la ausencia de miedo, sino de la lealtad a una realidad superior. En tiempos donde la delación y la traición son promovidas por el poder, el testigo es aquel que se niega a ser cómplice del silencio. El Salmo 119 proclama: hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Esta es la postura del alma que ha comprendido que su voz tiene un propósito eterno. Ser testigo en medio de la opresión significa sostener la antorcha de la honestidad cuando todos prefieren la oscuridad por seguridad. Es entender que el testimonio de lo justo es la semilla de la futura libertad de una nación. El sistema represivo busca que el individuo se sienta pequeño y su voz insignificante. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que un solo testigo fiel puede hacer temblar los cimientos de un palacio. Cuando decides no doblar la rodilla ante la narrativa impuesta, te conviertes en un punto de luz que permite que otros vean. La ansiedad de la mordaza se disuelve cuando dejas de preocuparte por salvar tu comodidad y empiezas a ocuparte de salvar tu integridad. Como dice Proverbios, el testigo verdadero libra las almas. Tu coherencia entre lo que crees y lo que vives es el mensaje más potente que puedes lanzar contra la tiranía. Este valor no proviene de la fuerza humana, sino de la convicción de que hay un juez que escucha incluso los susurros en las cámaras secretas. El coraje del testigo es la capacidad de mirar a los ojos a la injusticia y no bajar la mirada, sabiendo que la mentira tiene fecha de caducidad, pero la verdad permanece para siempre. En este nivel de resistencia, la palabra se convierte en acción y el silencio en una forma de resistencia activa. Eres el guardián de la memoria y el portador de una esperanza que ninguna ley humana puede prohibir. El eco de la libertad se gesta en el silencio de los que no han sido doblegados. En este punto, la resistencia se transforma en una frecuencia inaudible para el opresor, pero atronadora para el cielo. El Salmo 56 declara con una fuerza inaudita: en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Esta no es una pregunta retórica, es el escudo final contra la intimidación. La mordaza intenta silenciarte haciéndote creer que el poder humano tiene la última palabra sobre tu destino, pero la verdad espiritual revela que el hombre es solo un soplo, mientras que la palabra que te sostiene es eterna. La libertad interior es un territorio que ninguna dictadura puede colonizar a menos que tú le entregues las llaves. Cuando el entorno impone el miedo, el alma libre responde con una paz que es, en sí misma, una forma de protesta. La ansiedad por el que dirán o el que pasará se disuelve ante la majestad de la verdad. Es el momento en que la lengua, aunque deba callar por prudencia externa, sigue cantando himnos de victoria en el santuario del espíritu. Como los apóstoles ante el Sanedrín, el alma se afirma en una jerarquía superior. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí comprendemos que la mayor victoria de la libertad no ocurre en las plazas, sino en la negativa rotunda de un ser humano a aceptar la mentira como su realidad. Has dejado de ser un eco de la propaganda para convertirte en una voz propia, alineada con el latido de la justicia divina. La mordaza puede apretar, pero no puede ahogar la canción del que sabe que su nombre está escrito en un libro que ninguna mano humana puede borrar. La verdad ha dejado de ser un concepto para convertirse en tu identidad innegociable. Justicia versus tiranía. Cuando el peso de la injusticia se vuelve casi insoportable, surge en el corazón de la víctima una pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Hasta cuándo, Señor, verán los ojos del justo el triunfo de los perversos? Entrar en este bloque es entrar en el tribunal de lo eterno, donde las jerarquías de este mundo no tienen valor y donde el poder de los tiranos se mide frente a la majestad de la justicia divina. El Salmo 94 se levanta como el gran manifiesto de este momento: Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, manifiéstate. Levántate, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Aquí, la justicia no es una idea abstracta, sino una fuerza activa que sostiene el tejido del universo. La tiranía opera bajo la ilusión de la impunidad. El opresor construye su trono sobre la base de que Dios no ve, o de que el cielo guarda un silencio indiferente. Se dicen a sí mismos: no lo verá Jehová,
ni lo entenderá el Dios de Jacob. Pero la sabiduría bíblica desmantela esta arrogancia con una lógica aplastante: el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Recuerda que cada lágrima derramada en la sombra, cada grito ahogado por la represión y cada acto de corrupción cometido en los pasillos del poder está siendo registrado. La justicia de Dios no es lenta por negligencia, sino que es paciente por misericordia, esperando el arrepentimiento, pero cuando el límite se alcanza, su balanza es exacta e ineludible. En países donde las instituciones humanas han sido corrompidas y el sistema judicial es solo un brazo más de la opresión, el creyente debe elevar su mirada hacia el trono de la iniquidad. El salmista pregunta con indignación: ¿se aliará contigo el trono de la iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? Esta es la denuncia más profunda contra las dictaduras, el uso de la ley para destruir la justicia. Sin embargo, frente a esa ley torcida por el hombre, se levanta la ley eterna. La ansiedad que produce ver al injusto prosperar se sana al entender que su gloria es como la hierba del campo, hoy brilla y mañana es echada al fuego. La tiranía no es solo un sistema político, es un estado de rebelión contra el orden divino del amor y la libertad. Por ello, la resistencia espiritual en este bloque consiste en entregar la carga del juicio a aquel que puede juzgar con justicia. No se trata de odio, sino de una confianza feroz en que el mal no tiene la última palabra. La seguridad del alma en medio de la represión nace de saber que ningún dictador ha logrado jamás burlar el cierre de su propia historia ante el juez supremo. Mientras el tirano cuenta sus soldados y sus riquezas, el justo cuenta con la fidelidad de una promesa: él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia malicia. Este conocimiento transforma la desesperación en una paciencia armada. No es una espera pasiva, sino una vigilia activa en la que el individuo se niega a corromperse como aquellos que lo oprimen. Si el sistema te empuja a odiar para convertirte en un espejo de su propia violencia, la justicia divina te llama a mantenerte limpio, sabiendo que tu causa está en manos del que nunca ha perdido un juicio. La tiranía es un paréntesis en la historia, pero la justicia es el idioma de la eternidad. Aquí, el refugio se expande y se convierte en una certeza. La noche de la opresión es larga, pero el amanecer de la justicia es inevitable, porque el fundamento del trono de Dios es, precisamente, el derecho y la equidad. El destino de los opresores es una verdad que la historia humana intenta ocultar tras monumentos de mármol y desfiles de poder, pero que la realidad espiritual revela como una arquitectura de humo. Enfrentamos la realidad del Salmo 73, el cual describe la crisis de aquel que mira la prosperidad de los soberbios. Sus cuerpos están sanos, sus graneros están llenos y su lengua recorre la tierra dictando sentencias sin oposición. Sin embargo, la revelación llega cuando entramos en el santuario de Dios: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados en un momento? La caída del tirano no siempre es externa al principio, pero siempre es catastrófica al final, porque quien construye sobre la sangre y el engaño, construye sobre el abismo. La tiranía es, en esencia, una profunda orfandad espiritual. El opresor cree que no tiene padre a quien rendir cuentas, y por ello se convierte en un depredador de sus hermanos. Pero el texto sagrado actúa como un recordatorio de la fragilidad del poder humano. El Salmo 37 nos instruye a no impacientarnos a causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esta metáfora es vital para quien vive bajo una dictadura. La hierba parece cubrirlo todo, parece ser dueña del paisaje, pero carece de raíz profunda en la eternidad. El poder que se impone por la fuerza es un poder que gasta toda su energía en sostenerse a sí mismo, y en ese esfuerzo, se consume. Para el humilde, para aquel que es perseguido o silenciado por el régimen, este bloque ofrece una perspectiva de protección sobrenatural que no depende de la inmunidad política. Se trata de la protección del nombre y de la herencia. Mientras el opresor busca dejar un legado de dominio, el justo es llamado a heredar la tierra a través de la mansedumbre. La ansiedad de ver cómo los malvados tejen redes se disuelve al comprender que ellos mismos caerán en la fosa que cavaron. La justicia divina tiene una ley de siembra y cosecha que no conoce fronteras ni excepciones.
Aquel que siembra miedo, cosechará terror en su propia soledad, mientras que aquel que busca refugio en lo justo, encontrará que sus raíces están regadas por una corriente que nunca se seca. La protección de los humildes no significa ausencia de aflicción, sino la garantía de que la aflicción no tiene la soberanía sobre su destino. En medio de una guerra o una represión feroz, saber que hay un límite puesto por Dios al orgullo del hombre es el combustible de la resistencia. El soberbio cree que puede tocar el cielo con su torre de Babel, pero Dios baja para confundir sus lenguas y dispersar sus planes. La tiranía es una estructura rígida que, por su propia falta de flexibilidad y amor, termina quebrándose bajo el peso de su propia maldad. El justo, aunque doblado por el viento de la prueba, posee la flexibilidad de la fe, lo que le permite levantarse una y otra vez mientras observa el colapso de los imperios que se creían eternos. La victoria final de la justicia sobre la tiranía no se manifiesta únicamente en el colapso de las estructuras externas, sino en la restauración del honor de los justos. El Salmo 37, 6 dice, «Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía». ¿Para quién ha vivido bajo la calumnia de un régimen? ¿Para quién ha sido llamado traidor por decir la verdad? ¿O para quién ha sido despojado de su dignidad por un sistema corrupto? Estas palabras son el bálsamo definitivo. La justicia de Dios tiene la capacidad de limpiar el nombre de aquellos que la historia humana intentó ensuciar. La tiranía siempre busca invertir los valores, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Crea una atmósfera donde la integridad parece una debilidad y la crueldad una virtud. Pero este bloque nos sitúa en el momento en que la luz de la verdad disipa las sombras de la propaganda. La ansiedad por la falta de justicia terrenal se apaga cuando entendemos que el universo tiene una memoria perfecta. Ningún acto de bondad en medio de la guerra, ningún gesto de solidaridad en la escasez y ninguna oración silenciosa en la celda quedan sin respuesta. La balanza de Dios se inclina finalmente hacia aquellos que, a pesar de la presión, no permitieron que su alma se tiñera del mismo odio que sus perseguidores. La promesa de restauración es también una promesa de paz para las generaciones futuras. Mientras el opresor deja tras de sí un rastro de desolación y un nombre que será recordado con horror o caerá en el olvido, el justo deja una herencia que trasciende el tiempo. La justicia divina asegura que el sacrificio de los que sufrieron bajo la tiranía sea la semilla de una libertad más profunda y duradera. El trono de la iniquidad es derribado no solo por la fuerza, sino por la absoluta falta de propósito frente a la eternidad. El alma descansa en la certeza de que el mal es un accidente en el tiempo, pero la justicia es la sustancia misma de la eternidad. El juicio ha sido dictado, la luz prevalece. El escudo contra el miedo. El miedo es el arma más eficaz de cualquier sistema de opresión. Es un veneno que se inocula en el tejido social para paralizar la acción y asfixiar la esperanza. Sin embargo, en este nivel de nuestra travesía, aprendemos que el miedo no es una fatalidad, sino una frecuencia que podemos decidir no sintonizar. El Salmo 27 se levanta aquí como el primer pilar de nuestro escudo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta declaración no nace de la ignorancia del peligro, sino de una visión que ha encontrado algo mucho más grande que la amenaza. El miedo retrocede no cuando el peligro desaparece, sino cuando la presencia de Dios se vuelve más real que la presencia del perseguidor. La ansiedad en tiempos de dictadura o guerra suele alimentarse de la imaginación del desastre. El sistema proyecta sombras gigantescas para que te sientas minúsculo. Pero el escudo contra el miedo se activa mediante el enfoque. Si miras la fuerza de las armas, temblarás. Si miras la fidelidad de las promesas eternas, te mantendrás firme. El salmista describe una situación extrema: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza no es una emoción volátil, es una disciplina de la voluntad. Es la decisión de creer que tu vida no está en manos de un general, de un político o de un verdugo, sino en las manos de aquel que sostiene las estrellas. El miedo busca que te escondas, que te calles y que te rindas antes de pelear. Pero cuando levantas el escudo de la fe, la perspectiva cambia. El opresor, que antes parecía un gigante,
empieza a revelarse como lo que es, un ser humano finito, lleno de sus propios miedos y debilidades, que necesita del terror para sostenerse porque carece de autoridad moral. Al entender que el miedo es una herramienta de control, recuperas tu poder personal al negarte a sentirlo. La paz que cultivas en tu interior se convierte en un acto de resistencia civil y espiritual. Un alma que no tiene miedo es la única cosa que una tiranía no sabe cómo manejar. El escudo contra el miedo se fortalece cuando entendemos que el pánico es un ruido, pero la fe es una roca. Enfrentamos a la noche del alma que imponen las dictaduras, la vigilancia, el susurro y la sospecha. El Salmo 34 nos entrega la clave para romper esta atmósfera: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Nota que no dice que lo libró de todos sus problemas, sino de sus temores. La victoria externa comienza con la liberación interna. Si el opresor no puede hacerte temblar, ha perdido su dominio sobre ti, pues su poder se basa exclusivamente en tu capacidad de ser intimidado. La ansiedad es un ladrón que te roba el presente al hacerte vivir en un futuro catastrófico diseñado por otros. Blindar tu espíritu requiere que aprendas a vivir en el hoy de Dios, donde su gracia es suficiente para la batalla del momento. Como dice la Escritura, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta promesa actúa como una armadura que desvía los proyectiles del terror psicológico. Cuando las noticias o los rumores intenten asfixiar tu esperanza, recuerda que tienes acceso a una fuente de paz que no depende de los decretos humanos. Un espíritu sereno es la mayor evidencia de que el cielo está de tu lado. Si estas palabras están levantando un muro de protección en tu corazón y te devuelven la fuerza que el miedo intentó robarte, no permitas que esta luz se apague. Suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones. En tiempos de oscuridad, nuestra comunidad es una red de fortaleza. Al suscribirte, aseguras que este mensaje de esperanza inquebrantable llegue a cada rincón donde alguien necesite recordar que no está solo. Únete a los que han decidido ser libres en su espíritu. Al integrar este escudo, te vuelves inalcanzable para la desesperación. El miedo ya no es tu dueño, sino un indicador de que es hora de profundizar en tu refugio. Has aprendido que el temor es la mentira que el poder usa para disfrazar su propia fragilidad. Al elegir la confianza, le quitas al sistema la única arma que realmente podía herirte, tu propia rendición mental. Ahora caminas con la frente en alto, no porque el peligro haya pasado, sino porque aquel que es invencible camina a tu lado, cubriéndote con su verdad. La culminación del escudo se encuentra en la trascendencia del peligro. Cuando el miedo ya no tiene donde agarrarse porque has entregado incluso tu instinto de preservación a las manos de lo eterno, alcanzas una invulnerabilidad que confunde a los tiranos. El Salmo 112 describe al hombre que no tiene temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. En un país bajo represión o guerra, las malas noticias son la moneda diaria. Sin embargo, el escudo final es la firmeza de un corazón que ha decidido que su seguridad no proviene de la ausencia de amenazas, sino de la presencia de un propósito superior. El miedo absoluto solo se rompe con un amor absoluto por la verdad. Como dice la promesa en Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El escudo no es un objeto estático, es una actividad mental y espiritual constante. Es el acto de sustituir cada imagen de guerra o represión por una imagen de la victoria final del bien. La ansiedad se desvanece cuando comprendes que, aunque puedan confinar tu cuerpo o silenciar tu voz, no tienen poder para tocar la esencia de quién eres. Esta es la libertad de los mártires y de los héroes, la certeza de que la muerte misma es solo una puerta hacia una libertad que ningún sistema humano puede comprender. Tus emociones con promesas eternas y a caminar con serenidad en medio del valle de sombras. La tiranía se alimenta del terror, pero tú te alimentas de la fe. Al negarte a tener miedo, te has vuelto ingobernable para el mal. Eres un faro de calma en medio de la tormenta, y esa paz que emanas es el recordatorio más potente para los demás de que existe un reino que no puede ser sacudido. El escudo está arriba, ahora es tiempo de avanzar hacia la resistencia del amor. La resistencia del amor.
La forma más sutil y peligrosa en la que una dictadura o una guerra derrota a un ser humano es cuando logra infectar su corazón con el mismo odio que ella emana. La verdadera resistencia no consiste solo en sobrevivir físicamente, sino en evitar que el alma se convierta en un espejo del opresor. El apóstol Pablo, escribiendo desde la presión de un imperio hostil, dejó la directriz definitiva: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Esta es la estrategia del guerrero de la luz: entender que si odias al tirano, él ya ha ganado una batalla dentro de ti. La ansiedad producida por la injusticia a menudo se disfraza de una sed de venganza amarga. Sin embargo, el veneno del odio es un fardo demasiado pesado para quien busca ser libre. La resistencia del amor no es debilidad ni pasividad, es la fuerza de mantener tu humanidad intacta cuando el sistema intenta deshumanizarte. El Salmo 37:8 nos advierte: deja la ira, y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Al negarte a descender al nivel de violencia moral de quienes te oprimen, conservas una autoridad espiritual que el poder político no puede comprender. El amor, en este contexto, es un acto de soberanía. Tú decides qué semillas crecen en tu jardín, sin importar cuán contaminado esté el aire exterior. En países divididos por la represión, el sistema busca que veas a tu vecino como un enemigo, que sospeches de tu hermano y que cierres tu corazón por autoprotección. Pero la Biblia nos llama a una contracultura, a ser canales de compasión incluso en la escasez y de perdón incluso frente a la ofensa. El amor es el combustible de la esperanza. Sin él, la libertad que se consiga mañana será solo una nueva forma de tiranía. Aquí aprendemos que la mayor victoria sobre un régimen cruel es permanecer profundamente humanos, profundamente solidarios y radicalmente amorosos. Al proteger tu capacidad de amar, estás protegiendo el futuro de tu nación, asegurando que cuando los muros caigan, haya corazones sanos listos para reconstruir sobre la roca y no sobre las cenizas del rencor. La solidaridad en tiempos de crisis no es un lujo, sino una forma de combate espiritual. Cuando la represión o la guerra intentan aislar al individuo para hacerlo más vulnerable, el amor se manifiesta como un hilo que teje de nuevo la comunidad. El sálvese quien pueda. Sin embargo, la sabiduría bíblica nos enseña el principio de la multiplicación en el desierto. Como ocurrió con la viuda de Sarepta o en la alimentación de las multitudes, el recurso se multiplica cuando se comparte. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. La ansiedad por la supervivencia personal se disuelve cuando extendemos la mano hacia el otro. En países bajo dictadura, el acto de compartir un trozo de pan, de ocultar al perseguido o de consolar al que ha perdido la esperanza, es una grieta en el muro del opresor. El sistema quiere súbditos dependientes y temerosos, pero el amor crea ciudadanos del reino, interconectados y valientes. El Salmo 133 nos recuerda la potencia de esta unión: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa armonía es un escudo colectivo que la represión no puede penetrar fácilmente. Al elegir la solidaridad sobre el aislamiento, estás declarando que el control del Estado no es total. El amor práctico, el que cuida al huérfano de la guerra o a la viuda del prisionero político, es una luz que la oscuridad no puede comprender ni apagar. La resistencia del amor en la comunidad genera una fuerza de choque silenciosa, la convicción de que nadie está solo. Mientras el tirano divide para reinar, el justo une para servir. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser islas de miedo para convertirnos en un archipiélago de esperanza. El acto final de la resistencia del amor es la preservación del alma frente a la amargura. En este bloque, abordamos la frontera más difícil, el perdón como una táctica de liberación personal. Perdonar en medio de la represión no significa validar la injusticia ni renunciar a la búsqueda de la verdad, sino negarse a permitir que el opresor viva gratuitamente dentro de tu cabeza, dictando tus emociones. La Biblia nos enseña en Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Al soltar el lastre del odio, recuperas la energía que necesitas para la verdadera lucha,
la reconstrucción de tu vida y de tu entorno. La ansiedad se alimenta del resentimiento, un ciclo sin fin que consume la paz del justo mientras el injusto sigue su camino. Al elegir el amor como tu ley interna, cortas el cordón umbilical que te une al sistema que te oprime. Te vuelves libre porque tu alegría ya no depende de la caída del otro, sino de tu ascenso hacia lo divino. Como dice el Salmo 146, Jehová liberta a los cautivos. Jehová ama a los justos. Esa libertad comienza en el momento en que decides que tu corazón es un territorio sagrado donde el odio no tiene ciudadanía. El amor es, en última instancia, la única fuerza que sobrevive a las guerras y a las dictaduras, es el lenguaje de la eternidad que el tiempo no puede borrar. Has comprendido que el amor es tu mayor acto de rebeldía. Has evitado la trampa de convertirte en lo que combates. Al mantener la compasión, la solidaridad y el perdón, has ganado la guerra más importante, la de tu propia esencia. El sistema puede haber intentado endurecerte, pero has elegido permanecer fértil. Has protegido la semilla de la humanidad en un invierno de crueldad, y esa semilla es la que hará florecer el mañana. Ahora, con el corazón intacto, estamos listos para presenciar el despertar del espíritu. El despertar del alma. Cuando las estructuras externas se desmoronan y los recursos físicos comienzan a escasear bajo el peso de la crisis o la guerra, el ser humano se ve empujado hacia su frontera final, el espíritu. El Salmo 63 resuena con una urgencia vital. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En el desierto de una dictadura o de un conflicto, el alma despierta al entender que su verdadera fuente de energía no proviene del sistema, sino de la conexión directa con lo eterno. La ansiedad producida por la carencia, ya sea de comida, de medicinas o de libertad, busca convencerte de que tu vida se extingue si el mundo exterior no te provee. El despertar del alma es el momento en que comprendes que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física, y no al revés. Esta perspectiva cambia el juego. Si tu provisión viene de arriba, ninguna aduana humana puede bloquearla. Como el profeta Elías junto al arroyo de Kerit, aprendes que Dios tiene formas de sostener a los suyos que escapan a la lógica de los tiranos. Este despertar es un acto de independencia absoluta, es dejar de pedir permiso al entorno para estar en paz y empezar a irradiar esa paz desde adentro. En este nivel, la oración deja de ser una repetición de peticiones para convertirse en una estación de recarga. Aprendes a escuchar la voz apacible y delicada en medio del estruendo de las armas o de los discursos de odio. El despertar del alma es recuperar la visión de águila. Mientras el mundo se enfoca en el barro de la contienda, tú elevas tu mirada hacia las alturas de la promesa divina. Sabes que, aunque el cuerpo sufra privaciones, el alma puede estar en un banquete continuo de sabiduría y fortaleza. Has encontrado el maná en el desierto, y esa nutrición espiritual es la que te permitirá resistir un día más que el opresor. El despertar del alma alcanza su punto de mayor intensidad cuando aprendemos a reconocer la provisión en el desierto. En un sistema de opresión o en medio de la devastación de una guerra, el desierto no es solo un lugar geográfico, sino una condición impuesta por el hombre para quebrar la voluntad. Sin embargo, es precisamente en la aridez total donde el espíritu aprende que la fe no es una emoción, sino un recurso tangible. El Salmo 78 nos plantea la pregunta que el miedo siempre susurra: ¿podrá poner mesa en el desierto? La respuesta del alma despierta es un sí rotundo, basado en la convicción de que la fuente de nuestra vida es sobrenatural. La ansiedad de la escasez intenta encadenarte al sistema del opresor, haciéndote creer que solo de su mano vendrá tu sustento. Pero el despertar del alma rompe esa dependencia. Recordamos que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, no había mercados ni cosechas, pero había maná. Esta provisión diaria enseña al creyente a vivir en la dependencia radical del Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al soltar la angustia por el mañana, el alma se libera del control de aquellos que usan el hambre como arma política. Descubres que, incluso en las condiciones más precarias, Dios activa redes de ayuda inesperadas, multiplica lo poco y sostiene la salud de los suyos contra todo pronóstico médico o social.
En la resistencia espiritual, la provisión no es solo física, es también una provisión de ideas, de salidas estratégicas y de protección en los caminos. El despertar del alma te da ojos para ver fuentes de agua donde otros solo ven arena. La tiranía puede controlar la economía, pero no puede controlar la bendición que desciende sobre aquel que ha decidido que su único rey es el Señor. Al vivir bajo esta provisión, te conviertes en un testimonio viviente de que existe una economía del reino que opera por encima de cualquier inflación, bloqueo o decreto humano. El despertar culmina en la liberación de la mirada. Cuando el alma ha despertado plenamente, deja de observar el mundo a través de la lente del trauma para observarlo a través de la lente de la eternidad. El Salmo 121 captura esta elevación: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al despertar, comprendes que mientras tu mirada esté anclada en el suelo, en los decretos, en la escasez o en las armas, serás un prisionero de la gravedad de este mundo. Pero al alzar los ojos, te conectas con el arquitecto de la realidad, aquel para quien las fronteras y los muros de las cárceles son inexistentes. La ansiedad es una enfermedad de la vista, solo ve el obstáculo. El alma despierta, en cambio, desarrolla una visión periférica espiritual que detecta la presencia de los carros de fuego que protegen al justo, incluso cuando el ojo físico solo ve ejércitos enemigos. Esta es la paz de quien sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. El sistema represivo puede vigilar tus pasos, pero no puede seguir el vuelo de tu espíritu. Al despertar, te das cuenta de que la mayor prisión era el concepto que tenías de tus propios límites. Ahora, fortalecido por una conexión que no depende de cables, redes ni permisos oficiales, eres libre en el sentido más radical de la palabra. El ruido de la guerra o el silencio impuesto por la dictadura ya no logran penetrar la frecuencia de tu paz. Has aprendido que el espíritu no puede ser sitiado y que la luz que brilla en ti proviene de una fuente inagotable. Estás despierto, estás alerta y, sobre todo, estás listo para el acto final de esta travesía, la consolidación de la esperanza que no avergüenza. Esperanza inquebrantable. La esperanza no es un deseo vago de que las cosas mejoren, ni un optimismo ciego que ignora las cicatrices del presente. En el contexto de la resistencia espiritual, la esperanza es una ancla lanzada al futuro que sostiene el barco en medio de la tempestad actual. El apóstol Pablo la define con precisión: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Mientras que la propaganda del opresor promete un futuro que nunca llega, la esperanza divina se basa en una promesa que ya está operando en tu interior. No esperas porque seas ingenuo, esperas porque conoces el carácter de aquel que hizo la promesa. En una nación bajo el yugo de la injusticia o el estruendo de la guerra, la ansiedad intenta devorar el mañana. El sistema quiere que creas que esto nunca terminará, que siempre ha sido así y que no hay salida. Esa es la necropsia de la esperanza que el poder intenta practicar en tu mente. Sin embargo, la esperanza inquebrantable se nutre del Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esta es la resistencia de la visión, la capacidad de ver el final de la tiranía antes de que caiga el primer muro. Es entender que el mal, por muy ruidoso que sea, es intrínsecamente inestable y transitorio, mientras que el bien es eterno. Esta esperanza es una herramienta de combate. Un pueblo que recupera su esperanza es un pueblo que recupera su iniciativa. El opresor puede gestionar tu miseria, pero no puede gestionar tu expectativa de libertad. Cuando tu esperanza está anclada en lo eterno, dejas de ser un rehén del cronograma del dictador. Ya no mides el tiempo por los años de opresión, sino por la cercanía de la redención. La esperanza es el combustible que te permite caminar una milla extra cuando tus pies dicen que no pueden más, y es la luz que te permite ver el camino cuando el sistema apaga todas las lámparas. La visión de la restauración es el plano arquitectónico con el que el espíritu comienza a reconstruir antes de que las ruinas físicas hayan sido removidas. El profeta Isaías nos entrega la promesa que sostiene a las naciones devastadas, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas,
los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58 horas y 12 minutos. La tiranía y la guerra dejan vacíos profundos, familias fracturadas, economías destruidas y una confianza social hecha añicos. Sin embargo, la restauración espiritual empieza por la convicción de que nada de lo perdido está fuera del alcance de la mano de Dios. La ansiedad suele enfocarse en la magnitud de la destrucción, haciéndonos creer que el daño es irreversible. Pero la esperanza inquebrantable sabe que Dios es experto en trabajar con escombros. La visión de la restauración nos permite empezar a vivir hoy bajo los valores del mundo que queremos ver mañana. Si el sistema sembró desconfianza, nosotros empezamos a restaurar la veracidad. Si sembró odio, nosotros restauramos la compasión. Como dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Esa risa futura es la que nos da fuerzas para sembrar con lágrimas en el presente, sabiendo que la cosecha de justicia es segura. Somos prisioneros de esperanza, como decía Zacarías. No somos prisioneros del sistema ni del azar, sino de una promesa de restitución que incluye todo lo que el enemigo intentó robar: la paz, la alegría y la dignidad. La restauración no es volver al pasado, sino avanzar hacia un futuro donde las lecciones del desierto se conviertan en la sabiduría de la nueva tierra. Mientras el opresor intenta borrar el futuro, el justo lo diseña en oración y lo sostiene con fe. Estás llamado a ser un agente de esa reconstrucción. Tu vida misma es la primera piedra del nuevo edificio que se levanta sobre las cenizas del caos. La victoria final, la esperanza deja de ser una expectativa para convertirse en una posesión. La historia nos ha enseñado que ningún imperio, ninguna dictadura y ninguna guerra tienen la capacidad de sostenerse indefinidamente contra la marea de lo eterno. El Salmo 46 sella este conocimiento: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. La victoria final no es solo un evento político o social, es la culminación de un proceso espiritual donde el alma, tras haber resistido en el refugio, blindado su mente y mantenido el amor, ve finalmente cómo las sombras se disipan ante el sol de la justicia. La ansiedad muere definitivamente cuando comprendemos que el desenlace ya ha sido escrito por una mano que no tiembla. En el apogeo del caos, el sistema de opresión parece omnipotente, pero la verdad bíblica nos revela su fragilidad: es un gigante con pies de barro. La victoria final es la manifestación de lo que el apóstol Juan vio en su revelación: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa no es solo para el final de los tiempos, es una realidad que invade tu presente cada vez que decides que el mal no te ha vencido. Has ganado porque no te convertiste en ellos, has ganado porque tu paz sobrevivió a sus ataques. La victoria no siempre llega con el estruendo de trompetas, a menudo llega como el clarear de la mañana, silencioso pero imparable. La resistencia que has construido a través de estos 7 pasos te ha transformado de una víctima del miedo en un arquitecto de la libertad. Has descubierto que el refugio en el caos no era un lugar para esconderse, sino un cuartel para fortalecerse. Al cerrar este ciclo, llevas contigo la certeza de que las tinieblas están pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eres libre porque has encontrado tu refugio en la verdad, y esa es una victoria que ningún poder terrenal podrá jamás arrebatarte. Hemos recorrido un camino profundo, desde el reconocimiento del caos hasta la consolidación de una esperanza que no puede ser sacudida. Has aprendido que, mientras el mundo exterior intenta imponer su narrativa de miedo y control, tú posees un refugio inexpugnable en tu interior. La ansiedad no es tu dueña, es solo el ruido de una tormenta que no tiene permiso para entrar en tu santuario espiritual. La resistencia no termina aquí, apenas comienza en tu vida cotidiana. No eres la misma persona que inició esta lectura. Ahora llevas contigo un escudo contra el miedo, un alma despierta y un corazón que ha elegido el amor como su mayor acto de rebeldía. Tu hoja de ruta para mañana. Para que esta paz se convierta en tu realidad permanente, te invito a dar estos 3 pasos prácticos. Habita el refugio. Mañana,
Antes de encender la televisión o revisar las noticias, dedica los primeros 10 minutos a la quietud y la oración. No dejes que el mundo dicte tu frecuencia, sintoniza la paz de lo eterno primero. Activa la solidaridad, identifica a alguien en tu entorno que esté siendo consumido por el miedo o la escasez. Un gesto de amor, una palabra de aliento o un acto de generosidad es la forma más potente de derrotar la oscuridad en tu comunidad. Vigila tu lenguaje, niega a la tiranía el derecho de usar tu voz. Deja de repetir las palabras de derrota y comienza a declarar las promesas de justicia y restauración. Tu lengua es una herramienta de creación, úsala para construir el futuro que deseas ver. Si este viaje ha sido luz para tu camino, comparte este mensaje con alguien que esté luchando en la sombra. No permitas que el miedo gane por silencio. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu espíritu y déjanos saber en los comentarios, ¿cuál de estos pilares es el que más necesitas aplicar hoy? Tu testimonio es la fuerza de otros. Mantente firme, mantente libre. El amanecer de la justicia es inevitable. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.